Ya habíamos visto, ¿cierto?, las codificaciones de línea, que son las tres básicas, ¿no? Polar y bipolar. ¿Dudas con eso no hay, cierto? Ahí viene David. Vamos a esperar que ingrese David. Ya, entonces lo que vamos a hacer es obtener el espectro o la densidad espectral, ¿cierto?, de cada una de las técnicas, comenzando con la polar. Entonces, yo le había comentado que tenemos un mecanismo que es común para cualquier técnica de codificación. Ya, en el caso polar, ¿cierto?, nosotros tomamos un pulso único, ¿ya?, en el cual nosotros vamos alterando su amplitud, ¿ya? Para representar el 0, ¿cierto?, la amplitud es negativa y el 1 es positivo. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a calcular la función de autocorrelación. Recuerden que un límite para n infinito, aquí nosotros tenemos 14 bits. O 18, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 18. Viene Berardo. Entonces, a través de estas dos expresiones, nosotros sacamos la densidad espectral de potencia. ¿Ya? Y yo no voy a copiar la señal, voy a copiar solamente los coeficientes. Ahora recuerden que estos son los coeficientes A sub k, que a nosotros nos permite calcular la función de autocorrelación. Como les decía, entonces, este es un método estándar, común para todos. ¿Y cómo se calcula? A ver, tengo aquí ya. Entonces, lo primero es calcular la función de autocorrelación. Esta la voy a copiar aquí. Entonces, lo primero es R0. ¿Ya? Mantenemos el resto. Y aquí, obviamente, nosotros vamos a tener lo que llamamos la multiplicación consigo misma, como una autocorrelación. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el A sub k. Y aquí vamos a copiar el A sub k en este caso. Bueno, aquí los coeficientes son los mismos, ¿cierto? Los copiamos. Y hacemos la multiplicación 1 a 1. ¿Ya? Todo lo que nos dice la ecuación. Entonces, primero menos 1 por menos 1, 1. 1 por 1, 1. Y siempre vamos a tener puros 1 positivos. Como les decía aquí, solo 18. ¿Ya? Y si hacemos la suma, ¿ya?, en este caso nos va a dar, en el caso que estamos viendo, nos da 18. ¿Ya? Si tuviésemos n bit, la situación no va a cambiar. Y aquí nos va a quedar por n. ¿Ya? Ese n de ahí es el resultado de la suma. Ahí está. Entonces, si tenemos eso, sumamos, sacamos el límite, el R0 nos va a dar 1. ¿Ya? ¿Dudas? Consulta. ¿Ya? ¿Alguna duda? Consulta.
Entonces tenemos que calcular para todos los R. ¿Ya? El siguiente R después del 0. Recuerden que estos son números enteros, ¿ya? Porque los bits son enteros. Aquí nos va a quedar A sub K más 1. Es igual. Entonces, ¿cuánto vale la suma? Entonces aquí ya tenemos el A sub K. Y el siguiente va a ser el K más 1. ¿Ya? Por lo tanto, este de aquí lo vamos a hacer de nuevo. Y vamos a calcular la suma. ¿Qué significa el más 1? Tomamos la secuencia, ¿cierto? Y la desplazamos en 1 hacia la derecha. Como el primero no hay, 0. Entonces el primero me da 0. ¿Qué me da la siguiente multiplicación? Vamos 1 a 1, ¿cierto? Multiplicando. El primero menos 1, el segundo menos 1, el segundo yo voy a poner más 1, menos 1, menos 1, más 1, más 1, más 1, menos 1, menos 1, más 1, menos 1, más 1, más 1, más 1, menos 1, menos 1. ¿Cuánto da la suma esta? Jóvenes, ¿cuánto nos da la suma? ¿En el K más Profe, 1? ¿Sí? ¿por qué el último es menos? Porque uno multiplica el 1 con el menos 1. Ya, ¿Sí? sí, Y está ahí da viendo menos otra cosa. 1. Creo que si no metí mal la ceba a la calculadora, eso me dio -1. Que alguien me confirme. La suma completa. Sí, a Sí. mí igual me da -1. Menos 1. ¿Ya? Si nosotros ahora lo extendemos a infinito, con muchos números, ¿cuánto nos va a dar? ¿Se podría generalizar? Porque está dando menos 1. Pero con 18 bits. ¿Ya? ¿Qué pasa si el siguiente fuese un 1? ¿Cuánto nos daría la suma? Este de aquí. ¿Cuánto nos va a dar? Ya en este caso les digo menos 1. Si fuesen 19 bits y el último bit fuese un 1, ¿cuánto daría? Daría Daría 0, cero. ¿no? 0. ¿No? Si el siguiente fuese 0. Y ahí va a depender, ¿cierto?, de lo que venga. Pero ¿cuánto nos da para el R1? ¿Podemos dar un valor general, generalizado? Porque el R0 nos dio 1, ¿cierto? Te lo voy a poner aquí. Si se fijan, bueno, el primero 0 no cuenta, en realidad. Si uno ve, ¿cierto?
por ejemplo, en el caso anterior, nosotros teníamos solamente puros 1. Por lo tanto, nos daba 1. En este caso, nosotros tenemos la aparición de 1 y menos unos. Te lo voy a colocar aquí. ¿Ya? Por lo tanto, puede ser que nos dé menos 1, puede ser que nos dé 0, más 1. Tendríamos 3 posibilidades de resultado. En realidad, 2 nomás. Este de aquí, ya hice. Entonces, como resultado tendríamos más 1 y menos 1. Pero la pregunta es, ¿cuántos n o cuántos unos positivos tenemos y cuántos unos negativos tenemos? Dependiendo del n. ¿Cuánto nos daría, jóvenes? Jóvenes, ¿cuánto nos daría? De menos 1 y más 1 en cantidad, ¿o no? Exactamente. En función del n. Y contando los a sub k más 1, hay un menos 1 más que un 1 positivo. Hay uno Hay más positivo, uno más positivo. No, hay uno más que es negativo y positivo. Hay 9 que son menos 1 y 8 Ya, y si fuese más 1. n, una cantidad n. Ahí está. Ya, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. El menos 1 o el 1 positivo. Ahí está haciendo ya. ¿Cuánto nos está dando? En el fondo, porque nosotros aquí tenemos que pensar que estamos haciendo el n infinito. ¿Ya? Pensando en n infinito, por ejemplo, un megabit, un gigabit. ¿Cuántos unos negativos vamos a tener y cuántos unos positivos vamos a tener? ¿Quién se la juega? Aquí se debe que aparezcan los unos o los menos uno. Ahí está. Siempre estamos dependiendo de los bits.
ver si este se ve más chiquitito. Por ejemplo, aquí vamos a tener el bit 0 con el bit 0. ¿Se ve? Ah, está muy... Por ahí. Ya. Nosotros lo vamos a codificar, ¿cierto? Polar, menos 1 con menos 1. Y ese me va a dar más 1. ¿Cierto? Cuando tengamos la combinación bit 0, bit 1, la codificación va a ser menos 1 y más 1. El resultado va a ser menos 1. Cuando tengamos la multiplicación de un bit 1 con un bit 0, la codificación polar, ¿cierto? Es 1 positivo y 1 negativo, y el resultado es menos 1. Y la última combinación donde los dos son positivos. Si hacemos la suma, ¿cierto? En esta columna, nos va a dar 0. Pero eso depende de qué. ¿Ya? Fíjense que todas estas combinaciones se nos van a dar acá. Perdón, en los bits. ¿Ya? Y estas combinaciones codificadas, ¿cierto? Nos dan aquí. Excepto la primera. Tenemos los unos positivos, los unos negativos. ¿Ya? ¿De qué depende que nosotros podamos decir? Para n infinito, nosotros podemos decir que es 0. En este caso, ¿cierto? Tenemos una cantidad limitada de bits, de 18, y nos está dando menos 1. ¿Ya? ¿Podríamos generalizar a que es 0? ¿De qué debe depender? Si se fijan, va a depender de la distribución de los unos y ceros. ¿Ya? Por lo tanto, estas combinaciones, ¿en qué proporción nos van a dar? O la pregunta más simple, ¿cuántos unos y cuántos ceros tenemos en n bit? En cantidades iguales. 50% y 50%, ¿sí? Excelente. Eso siempre lo vamos a suponer, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué podemos decir de esta combinación 0 con 0? ¿En qué porcentaje se me va a dar? Que es lo mismo, ¿cierto? Que menos 1 y menos 1. ¿En cuánto porcentaje? ¿Ya? Si sabemos que los ceros aparecen un 50% y los unos también, ¿qué podemos decir de la combinación 0 con 0? ¿Estarían de acuerdo con decir que es un 25%? Sí, profe. ¿Cierto? Porque estamos combinando dos. ¿Ya? Entonces, si nosotros suponemos que tenemos un 50% de ceros, 50% de 1, ¿ya? Vamos a asegurar una combinación de ceros con 1. Por lo tanto, aquí tendríamos ¿cuántos unos positivos en función del n? La mitad. ¿Ya? ¿Y cuántos unos negativos? La mitad. La mitad, ¿cierto? Porque aquí tenemos un 25% que son positivos, que es la combinación 0 con 0, y un 25% cuando tenemos la combinación 1 con 1. Los negativos, ¿cierto? Se nos van a dar cuando tengamos la combinación 0 con 1 o 1 con 0. Ya eso es generalizando. Por lo tanto, este de aquí nos va a dar 0. Entonces, si fijan, ya tenemos dos valores. 0. Y recuerden que la función de autocorrelación siempre es simétrica. Por lo tanto, tendríamos el R menos 1 y el R1. Tendríamos ya el R menos 1, el R0, el R1. Dudas, consultas. ¿Ya? Vamos a pasar al 2. ¿Alguna duda, consulta?
pasamos al n igual 2. ¿Ya? Este de aquí, yo voy a guardar solamente el resultado. Duda, consulta no hay, ¿cierto? No, profe. ¿No, profe? Perfecto. El R0 entonces nos dio 1. R1 más R menos 1 nos da 0. ¿Qué pasa con el R2? No, recuerden, el R2 desplazamos la secuencia en 2. Ahí estamos. Entonces copiamos la secuencia aquí, ¿cierto? Desplazando esta. Este es 0. ¿Ya? Entonces el menos 1 que estaba en el primer bit queda en el... Ah, este me equivoqué. En el segundo ahora. Vamos a ver este de aquí. Sí, los últimos 2 bits. Ya, el menos 1 queda aquí, el 1 aquí, menos 1, 1. ¿Cuánto nos da esta multiplicación ahora? Este de aquí. Hacemos una multiplicación 1 a 1. Menos 1 con menos 1 más 1. Menos 1 con 1 menos 1. 1 con menos 1 menos 1. Aquí tenemos más 1. Menos 1. Más 1. ¿Cuánto nos da la suma? ¿Quién se la juega? Menos 1. Más 1. Menos 1. Esta es 2. ¿Cuánto nos está dando la suma, jóvenes? ¿Cierto? Si sumamos aquí 1 con menos 1, 0, menos 1, 0, menos 1, 0. Dígame. ¿Ahí es 0, profe? Nuevamente da 0, ¿cierto? Y se va a volver a repetir esta situación. ¿Ya? Porque siempre vamos a tener las mismas combinaciones. Y de hecho, independiente del desplazamiento, nosotros podemos decir Rn es igual a 0, es igual a menos Rn. ¿Ya? Para todo n distinto de, voy a poner así, distinto de 1. Porque para el 1 nos da 1. ¿Ya? Entonces llegamos hasta aquí, tenemos los n para todos los n infinitos, excepto igual a 1, en el cual nosotros, ¿cierto? Tenemos la seguridad de que es 0, en el 1, en el R0 es 1, ¿ya? Y es el primer paso que nosotros damos para calcular la densidad especial de potencia, ¿ya? Entonces esto de aquí yo lo voy a copiar. Vamos al siguiente, a este de aquí también. Una vez calculado entonces la función de correlación, que es la primera, ¿cierto? Nosotros tenemos que calcular ahora la densidad especial de potencia a partir de la función de autocorrelación calculada. Eso es lo que nos toca ahora. A partir de los valores que nosotros calculamos. Entonces esta sumatoria, ¿cierto?
la vamos a transformar y la sumatoria en definitiva no existe, ¿ya? El R solamente existe para el valor 0, ¿ya? Y el exponencial elevado a 0 vale 1. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos, esto aquí desaparece, la sumatoria desaparece, y nos queda arriba R0 que vale 1. Yo lo voy a escribir igual. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Ups. ¿Qué significa esto? Esto significa que la densidad real de potencia, este vale 1. Es exactamente igual a la densidad espectral de potencia. ¿Ah? Recuerden que nosotros tenemos la relación con esta de aquí. La densidad espectral de potencia del pulso, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos la densidad espectral de potencia del sistema, que es I, codificación polar, ¿ya? Igual a la densidad espectral de potencia del sistema, y aquí adentro nosotros tenemos, ¿cierto?, el valor absoluto del P de omega y esto al cuadrado. Lo voy a poner ahí, al cuadrado. Por la densidad espectral de potencia, este es del X, ¿ya? Entonces nosotros reemplazamos y nos queda exactamente igual a la densidad espectral del pulso. Recuerden que la señal del pulso puede ser exactamente igual a la señal. Y el pulso puede ser cualquier función, ¿ya? Entonces, una codificación polar, ¿ya?, nos mantiene la misma función o transformada de Fourier del pulso que nosotros estemos utilizando. Eso es súper importante porque, como les decía, el pulso puede ser cualquier forma, cualquier señal. En particular, ¿ya?, si nosotros usamos, ¿cierto?, la función rectangular, nosotros sabemos que su transformada de Fourier es la función sampling, ¿ya? Y obviamente, si nosotros lo reemplazamos acá, te lo voy a copiar, lo voy a pegar, nos está dando la densidad final de potencia de la codificación polar. Esto aquí. Sampling al cuadrado, ¿ya?, por el ancho del pulso. Entonces esta es la densidad espectral de potencia. Como les decía, esta función mantiene la densidad espectral de potencia de la señal. Por lo tanto, si nosotros teníamos, ¿cierto?, la sampling, el espectro va a ser una sampling. Entonces, independiente de los bits que tengamos, nosotros tenemos una sampling al cuadrado como su densidad espectral de potencia, que es exactamente igual a la densidad espectral de potencia de la señal que nosotros estamos utilizando. Recuerden que esta señal es solamente una cuadrada o rectangular, que es lo mismo. Pero puede ser un coseno, un seno, una campana Gauss, una función exponencial limitada en el tiempo, una función triangular, ¿ya? Lo que hay que conocer a partir del pulso que nosotros utilicemos, ¿ya?, conocer su transformada de Fourier, y obviamente tomamos la señal al cuadrado. La pregunta, ¿cierto?, ¿cuánto vale tau? Porque nosotros cuando decidimos, ¿cierto?, codificar la señal, nosotros tomamos un valor del tau. Yo voy a subir. Aquí nosotros en las mismas codificaciones, para las tres, usamos una señal de un tau, dado, ¿ya? Es importante que nosotros aquí tenemos por cada bit un periodo de tiempo, ¿ya? Y ese periodo nosotros lo denominamos T sub b, que es la duración del bit.
¿ya? Por lo tanto, si nosotros elegimos un tau, ¿cierto? Va a estar en el rango dado por el T sub B. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale este tau? ¿Cuánto vale tau, jóvenes? ¿Los elementos de T sub B? ¿1 sobre T sub B? Tau. Tau es tiempo, T sub B también. Ah, ya. Entonces, ¿cuánto vale tau? Esta de aquí. ¿Cuáles son los valores para tau? Aquí está. Elijamos un valor. ¿Cuál puede ser? Uno solo. Bueno, tau puede valer 0. Jóvenes, tau puede valer 0. Fíjense en el gráfico aquí. Nosotros tenemos, ¿cierto?, el primer corte de la señal. En el cual tenemos el 2pi partido por tau. Eso va a imposibilitar, ¿cierto?, que el tau sea 0. Pero ¿qué pasa si el tau vale T sub B medios? Vamos a insertar una ecuación. Ahí está. Cualquiera. El tau. Si tenemos esta situación, ¿ya? El tau vale T sub B medios. Nosotros dijimos que la densidad de la potencia es omega tau medios, ¿ya? Entonces vamos a reemplazar el tau por T sub B
Y aquí adentro nos va a quedar T sub B cuartos. ¿Ya? Voy a insertar otra ecuación. Densidad experimental de potencia. Fracción. Aquí abajo tenemos T sub B. Valor absoluto. Aquí vamos a poner directo el tau. Tau cuadrado. La sampling. Fracción omega tau medios. Ahí sí. Ahí está. Entonces, si reemplazamos, ¿cierto?, por un valor, recuerden que el tau puede ir entre 0 y el mayor valor del intervalo de tiempo, que es T sub B. Si reemplazamos, ¿cierto?, este T se me va con este. El omega tau medios, aquí da T sub B cuartos, y el denominador en 4. Ahí está. ¿Ya? Esta expresión, ¿cierto?, nos da para la densidad especial de potencia de la codificación polar. Este es sin al cuadrado. Ahí está. Me costó, pero salió. Le voy a poner aquí esta codificación polar. Depende entonces de la elección del tau. Ya, si nosotros tenemos tau igual T sub B medio, tenemos esta expresión, ¿cierto?, que corta en T sub B cuarto. ¿Ya? Y podemos establecer que el ancho de banda de la señal, esto en radianes por segundo. ¿Ya? Recuerden que es el primer corte de la función sampling. Y aquí ahora si escribo pi, ¿me queda pi? No. No. Insertamos símbolo. 4pi, ahí está. Entonces este queda como el ancho de banda de la codificación polar solamente cuando tenemos el tau igual a T medios. Recuerden que eso significa que la señal que nosotros estamos utilizando es usar la mitad del ancho pulso como lo estábamos haciendo acá. ¿Ya? Entonces tenemos
¿cierto? El pulso más pequeño cuando más se acerca a cero, nunca igual a cero, y el valor máximo va a ser cuando tenemos T sub B. O sea, estaremos usando el 100% del intervalo de tiempo disponible. ¿Ya? En este caso, nosotros lo que hacemos, ¿cierto?, es reemplazar el tau, ¿ya? En vez de cuarto me va a quedar T de medio. Y lo que a mí me interesa, ¿cierto?, es ver el ancho de banda. Y aquí me queda 2pi partido por T sub B. En este caso, ¿cuál de los dos anchos de banda es mayor? De los dos casos. Cuando tau vale T de medios o cuando tau vale T sub B. ¿Qué ancho de banda es mayor, joven? Cuando el tau es igual ¿No al el TV medio? de medios. ¿T de medio? ¿Y ese ancho de banda es mayor? ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. ¿Y cuál es el ancho de banda menor? Entonces, para el otro caso, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros, fíjense que podemos utilizar, a través del ajuste del tau, podemos elegir, ¿cierto?, un ancho de banda que nosotros nos podamos adecuar. Y fíjense que eso no depende exclusivamente de la técnica de codificación que es polar, ¿no? Entonces, dependiendo de un valor o el otro, nosotros tenemos el cálculo del ancho de banda y podemos decidir si queremos un mayor ancho de banda, ¿cierto?, que se da para tau más pequeño, y el menor ancho de banda posible, ¿cierto?, que es cuando nosotros tenemos el tau máximo. Es el tau más pequeño, el ancho de banda más pequeño, ¿ya? En este caso. Entonces eso es deseable porque recuerden, cuando nosotros tenemos sistema de comunicación, para transmitir, el requerimiento siempre es el menor ancho de banda posible, ¿ya? Entonces a medida que vamos achicando el tau, el ancho de banda va creciendo. Dudas, consultas. Profe, ahí el tau solamente varía entre esas dos posibilidades Exactamente. de ancho. Ya. O sea, tú puedes elegir otro valor, ¿verdad? Tú puedes elegir un tau TV tercios, por ejemplo, ¿ya? Entonces Ya. ahí va a tener 6 pi t sub b, pero el ancho de banda va a Ah, ser ya. más grande. Ya, pero esos son como los casos límites, donde, ¿no? No, porque el ancho del pulso, mira, aquí está el pulsito. Ahora tú vas a llegar, por ejemplo, al caso máximo. Lo más ancho que lo puedes hacer, ¿cierto?, es T sub b. Y es el caso que tú tienes donde hay el mínimo ancho de banda. Déjame buscar una curvita, aquí está. Recuerden que a medida que nosotros vamos enanchando este pulso, ¿cierto?, que se hace más anchito, esta de aquí se va comprimiendo. Esta es la transformada de Fourier, ¿cierto? Y a medida que nosotros, y es el caso máximo, es este, ¿ya? Porque el ancho del bit vale T sub B. No puede ser más ancho, ¿ya? Si lo empezamos a achicar, lo comprimimos, ¿ya? Por ejemplo, TV octavos, ¿ya? Nosotros vamos a tener un ancho de banda de 16 pi T sub B, 8 veces más grande. Significa que en el espectro, ¿cierto?, la señal empieza a ser más ancha, ¿ya? Y eso depende exclusivamente de la función rec, cómo la estamos eligiendo, ¿ya? Entonces uno tiene que saber, ¿cierto?, que
¿qué valor de tau estamos eligiendo? El mejor tau en el sentido del menor ancho de banda es cuando es el igual al T sub B y ese ancho de banda lo calculamos en función del primer corte, ¿cierto? Que está aquí en la señal. Aquí, ese corte. ¿Ya? Un poquito más abajo. Si uno ve, ¿cierto? El área sombreada, uno va a tener como el 88, casi 90% de la señal. Obviamente, si nosotros vamos a eliminar lo que viene después, el pulso se distorsiona un poco, pero en la práctica sí ocurre, ¿ya? Con una pequeña distorsión del pulso. Queda más claro, ¿no? Recuerden que este es el caso polar. Nosotros vamos a ver el caso, nos queda on-off y bipolar. El más difícil, bipolar. Después dejamos el más fácil para el final. ¿Ya? Bipolar. Nosotros teníamos aquí está. La codificación bipolar, marca alternada. Así lo voy a agarrar todo. Ahí está. Va alternando, ¿cierto? Los bits. Ah, no están todos. Ya vamos a usar este. No importa que no estén todos. Y en el mismo caso anterior, vamos a sacar los A sub K. Recuerden que lo primero que hay que sacar es la función de autocorrelación. A sub K. Bipolar. Este es 1. Este A sub K no lo conocemos todavía. Ya, y recuerden qué es lo que pasaba con el codificación bipolar. El primer bit, ¿cierto? Se codifica con un pulso positivo y el segundo bit 1 con uno negativo. Los ceros se mantienen en cero. El siguiente 1 viene con signo positivo, el siguiente con signo negativo, el siguiente con signo positivo y el siguiente con signo negativo. El siguiente positivo y el último con signo negativo. Entonces nosotros aquí vamos a sacar los A sub K. Como tenemos 0, ¿cierto? El A sub K, el chiquitito, de abajo. Nosotros tenemos los bits que codifican, ¿cierto? La señal. La señal que estamos usando es esta misma. ¿Ya? Entonces nosotros la vamos a multiplicar o por 0, o por 1, o por menos 1, para que nos dé la codificación. Si tenemos un 0, la multiplicamos por 0. ¿Ya? Y ese nos da el A sub 0 igual a 1. Perdón, a 0. El A sub 1 nosotros mantenemos la señal en 1, 0, 0. Y aquí viene la diferencia, ¿cierto? Tenemos un menos 1. Todos los ceros son 0. Este es un 1. Y de hecho vamos a poner 1 positivo. Aquí tenemos 0, 0, menos 1, 1, menos 1, 1, 0. Así funciona la bipolar, ¿ya? Tiene inserción de ceros y tiene la inclusión de los signos alternando cada vez que hay un 1, ¿ya? Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a calcular, ¿cierto? Los R sub n. Entonces, el primero va a ser para n igual 0. Vamos a insertar una ecuación. Entonces, el R sub n es igual al límite
¿Dónde viene con el límite aquí? Ah, cualquiera. Límite aquí está. Ahí está. Hacemos entonces el mismo ejercicio, vamos anotando para cada uno. El n tiende a infinito. Tan infinito. Se me pasó. Ahí está. Límite tiende a infinito. La fracción 1 sobre n. Sumatoria. Como decía, el procedimiento es exactamente el mismo. Y aquí tenemos los k. K igual 0 hasta el infinito. A sub k. A sub k más 1. K más n. Ahí está. Para n igual 0. ¿Cuánto nos da la suma? La que está en el ejemplo. Recuerden que aquí nosotros vamos a tener a al cuadrado. ¿Cuánto nos da el R0? Te la vamos a dejar acá arriba. Ahí. R0, ¿cierto? Nosotros tenemos esto de aquí. Lo volvemos a multiplicar. El A sub K con A sub K. ¿Cuánto nos da la suma? Da 8, profe, creo. 8. Exactamente. ¿Cierto? Sumamos este con este. Multiplicamos A por K. Cada vez que tengamos un 0 nos queda 0. Y aquí se produce, ¿cierto? El signo que es negativo. Tenemos menos con menos y nos da más. Y en este caso nos da 8. ¿Lo podemos generalizar? Podemos decir, esta ecuación de aquí nos da un número general. ¿Cuánto nos da la suma en este caso? Esta sumatoria. Nosotros observamos los resultados, ¿cierto? Y tenemos solamente la presencia de números 1 positivo y los 0. ¿En qué proporción? ¿N medios? N medios, muy bien. N medios para el 1 y para el 0, N medios. No, me quedo fuera. Por lo tanto, el resultado nos va a dar este 0, N medios. Y como viene el límite con el n con el n se va y nos da 1/2. ¿Ya? Entonces, caso bipolar. ¿Ya? Marca alternada. El R0 nos da 1/2. Y eso se produce, ¿cierto? Por la presencia del 0, que siempre nos va a dar la mitad, porque decimos que los 1 y los 0 están igualmente distribuidos. Y nosotros pasamos al siguiente lado, duplicar. Ahí está. Vamos al K más 1. Aquí obviamente esta secuencia de aquí
la vamos a calcular. La secuencia sub k la desplazamos, ¿cierto? Y aquí tenemos k más 1. ¿Cuánto nos da esta suma? ¿Quién se la juega? Aquí no sabemos qué nos da. El A sub k, ¿cierto? Lo que tenemos 0, 1, 0, 0, menos 1. Desplazamos, ¿cierto? En 1 la secuencia. Por lo tanto, al multiplicar nos va a dar 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Cuánto nos da aquí? 0, 0, puro 0. Ah, aquí viene menos 1. Menos 1. Menos 1. Parecía, ¿cierto? Que ya íbamos a tener puro 0, pero no. ¿Cuánto da esto? Si lo podemos generalizar. Bueno, en este caso, ¿cierto? Nos da menos 3. ¿No? Pero si pudiéramos generalizar claramente, aquí tenemos un bit 0, o resultado 0 y un resultado 1. ¿Cuánto nos da esto? ¿O podemos decir en qué porcentaje nos da una u otra? Jóvenes, jóvenes, jóvenes. Me quedé sin internet. Quizás de qué hora me quedé sin internet, pues, weón. ¿Aló? Sí, profe. Me había quedado sin internet, ¿ah? ¿Me escuchan ahora? Sí, Sí, profe. Yo he tenido muchos problemas con el internet. ¿Fue con ustedes que tuve problemas en los días o con el otro grupo? Hasta donde sé con nosotros no. Ah, el otro grupo entonces. Ya, ¿hasta dónde alcanzan a ver, cierto? Lo que estábamos haciendo el cálculo de, cuando estamos a terminar, del desplazamiento nos da 0 y menos 1. ¿Podemos establecer un resultado general? Lástima esto de internet. Pero bueno.
Claramente tenemos, ¿cierto?, como resultado 0 por efecto al 0 y menos 1 cuando tenemos la combinación de 1 justo cuando coinciden en el intercambio de signos. Si vamos a tener un más 1 y menos 1 o menos 1 y más 1. No se nos produce nunca el efecto de tener el mismo signo. Por lo tanto, ¿qué podemos decir del R1? Tenemos solamente el menos 1 y 0. ¿En qué proporción? Podemos decir. ¿Cuántos ceros se nos presentan? ¿Me escuchan, jóvenes? 15, 18. 15, 18. Pero en función del n. Vamos a tener, ¿cierto?, claramente más ceros que unos, ¿cierto? Aquí ya se ve. Aquí nosotros de los 18 tenemos solo 3 que son distintos de 0. Si lo pudiéramos generalizar, ¿cuánto nos daría? Recuerden que el 0 nos pasa acá. ¿Ya? Habiendo un solo 0. ¿Ya? Con uno de ellos es suficiente para que nos dé 0. ¿Cómo es la distribución? Jóvenes. A ver si me resulta esto. Estamos con internet, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ya voy, ahora no sé qué va a pasar si no me doy cuenta, ¿no? Se ve la tablita, ¿cierto? Tenemos la combinación de bit. Esto está con fondo. Ahí está. Tenemos bit 0 con 0. Que me va a dar 0. Cero con cualquiera. Más o menos 1. Que me va a dar 0. Después, más o menos 1. Con 0. Que me va a dar 0. ¿Ya? Y el último caso es cuando tenemos uno positivo y el otro negativo. Y este siempre me va a dar uno negativo. ¿Ya? No tenemos más combinaciones. Por lo tanto, ¿qué podemos decir del resultado general de la función de autocorrelación? Tenemos solo esas combinaciones. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la aparición del 0, ya nosotros siempre vamos a tener de los 4 resultados posibles esa distribución. Por lo tanto,
el 75% corresponde a ceros y el 25% a los 1. Eso, ¿cierto? Suponiendo que tenemos el 50% de 1 y 50% de ceros. ¿Ya? Obviamente el 75% de n y el 25% de n, por lo tanto, esto de aquí me va a quedar igual a menos un cuarto para el R. Este es Profe. R1. Dígame. ¿No se toma también menos 1 con más 1? Disculpa, no te entendí. El menos 1 con más 1. Deja escribirlo, ¿eh? Lo que pasa es que este de aquí significa más con menos o menos con más. Ya. ¿Ya? Eso significa. Ahora uno pudiera hacer las combinaciones completas. ¿Ya? Voy a ver si esto lo puedo copiar acá abajo. Ahí. En realidad uno debe haber sido 0 con 0, ¿ya? 0 con el más 1, ¿ya? Por lo tanto acá uno tendría que poner el 0 con el menos 1, ¿ya? El más 1 con el 0, y por lo tanto aquí poner el menos 1 con el 0. El más 1 con el menos 1, y aquí poner el menos 1 con el más 1. ¿Ya? Tendré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Y de los otros casos posibles, es lo mismo. ¿Eh? De los otros casos posibles, te fijas, tenemos 6 que son 0 y 2 que son menos 1. Y nos va a quedar exactamente igual a un cuarto. ¿Ya? Yo creo que esta es la forma más extendida. Te fijas que ahí uno está calculando todas las combinaciones. Menos con más y más con menos. ¿Queda claro? Sí, profe. Perfecto. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos esto, nosotros ya tenemos el R1, fíjense, ya teníamos el R0, que es un medio, y junto con el R1, no hay que olvidar que esto es igual al R menos 1. Entonces, diferencia del caso polar, por eso les enseño que es más difícil, ya tenemos para R0, para R1, para R menos 1, valor distinto a 0, y ya la próxima clase nos va a tocar ver cuánto vale para el R2, R3, R4, R5 y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Ya claro, jóvenes? Bueno, profe. Sí. Yo lamento el tema de el internet. Yo he tenido muchos problemas, como les decía, y no sé qué va a pasar. Y se corta y yo no me doy cuenta porque sigo hablando y, y no escucho a nadie. Sería bueno que tampoco me pueda mandar un WhatsApp, ¿ah? Porque yo dependo del Wi-Fi, no tengo señal de datos. Ya, jóvenes, quedamos hasta aquí entonces. No, profe. Perfecto. No, profe, está bien. Ya nos estamos viendo entonces, próxima clase. Chau, profe. Chao, muchachos, que Chao, estén muy... profe. Chao, chao. Que esté bien igual.